Primero que nada, un raconto de lo que vamos a hablar en el día de hoy. En primer término, vamos a dar una introducción general sobre las plantas aromáticas medicinales, después sobre el género Baccharis específicamente, que es el que yo me enfoqué a estudiar, y algunos conceptos de metabolismo secundario. Después los objetivos de la tesis, y a los fines de presentación de los resultados, y les voy a dividir en dos partes. Una, lo que tiene que ver con metabolitos secundarios volátiles, y otra, con lo que tiene que ver a semisíntesis y bioactividad. En este caso son todas las plantas que estudié, los diferentes enfoques y metodologías usadas para el análisis y sus respectivos resultados. La segunda parte, también tanto en la primera como en la segunda parte voy a presentar el esquema general del trabajo para comprensión. La segunda parte será de metabolitos secundarios, de metabolitos semisintéticos y bioactividad, y su respectiva parte de resultados que ya iremos haciendo, para finalmente ir a conclusiones. Entonces tengan en mente que va a haber dos partes en esta presentación. Bueno, primera parte, como introducción general. Hablar de las plantas, este concepto que está en moda hoy en día en la literatura científica, que es de plantas aromáticas y medicinales, las PAMs. Las plantas aromáticas son aquellas que en algunos de sus órganos tienen metabolitos con capacidad de aroma, o sea, que nosotros los percibimos como aroma, lo que conocemos como aceites esenciales, ¿no? Que los percibimos por el sentido del olfato. Por su parte, las plantas medicinales son aquellas que en algunos de sus órganos tienen principios con actividad farmacológica. Y eso es usado, por ejemplo, para la fitoterapia. Y aquí tenemos el concepto de droga vegetal, que es el órgano donde se ubican los principios. El registro de este tipo de plantas es sumamente antiguo, tanto como el desarrollo de la humanidad, desde el 3000 a.C. y continúa hasta actualmente con la farmacopea, por ejemplo. Para ver qué tan importantes son hoy en día los productos naturales para el desarrollo de nuevos fármacos, vean este gráfico, que es la fuente de agentes terapéuticos. Casi el 40% son productos naturales o derivados de productos naturales en lo que se utiliza hoy como agentes terapéuticos. Entonces, de por sí ya tiene un interés muy importante en el desarrollo de fármacos. Y más de eso, actualmente el papel está enfocado en entender por cómo se da la producción de los metabolitos secundarios, en entender cuáles son las razones ecológicas para poder aplicarlos en la fitoterapia y en la etnofarmacología. Específicamente respecto al género que trabajé, el género Baccharis, es el género de unas 500 especies de plantas exclusivo de América. Es el género más numeroso, por otra parte. Tiene amplio uso no medicinal en toda América Latina, como para infusiones o decocciones de material vegetal para tratamiento de dolencias leves o moderadas. Por otra parte, presenta un carácter muy evolucionado que a los fines de la tesis va a ser muy importante, que es el bioicismo. Esto es, individuos masculinos y femeninos se ubican en pies separados, o sea, en diferentes individuos. Digo, porque las plantas en general están siempre en el mismo, ¿no? Machos y hembras. Este caso está separado. Pasa que en muchos sistemas de producción son considerados malezas y como que plantas de poco valor. En Uruguay tenemos al menos 50 especies, y esta es la emblemática, la carqueja, la Baccharis trimera, que tiene unos tallos trialados muy característicos, que se conoce como cladodios. Y por ejemplo, acá no voy a hacer propaganda, pero acá hay algunos productos que se pueden conseguir a base de carqueja en nuestro medio, como por ejemplo tés, tinturas, licores o miel a base de carqueja. Solo para constar, en la farmacopea brasileña, esta planta es considerada medicinal por sus propiedades antipatotóxicas y digestivas, por lo cual aquí estamos viendo que realmente es una especie importante. No solo la Baccharis trimera, sino todo el género es importante como compuestos con actividad fitoterapéutica. En lo que refiere específicamente a la fitoquímica del género, aquí hice un gráfico en donde ustedes pueden ver la clasificación de los metabolitos en polaridad y peso molecular. Esta distinción es por lo siguiente: los metabolitos que tienen baja polaridad y bajo peso molecular son los que pueden considerar los metabolitos volátiles, que se consideran tradicionalmente en la literatura como metabolitos volátiles. Esto incluye, por ejemplo, a los hidrocarburos monoterpénicos, a los monoterpenos oxigenados, epiterpenos, volátiles de hoja verde, fenilpropanoides, entre otros tipos de compuestos. Los metabolitos fijos del género, por ejemplo, son cumarinas, como glicósidos, ácidos clorogénicos en este caso, flavonoides, tricotesenos, compuestos muy tóxicos, y diterpenos, en fin, triterpenos. Y aquí hay un grupo de productos naturales que va al fines de esta tesis va a ser bastante importante, que son los poliacetilenos, que está puesto acá adrede porque tanto pueden ser fijos como
volátiles dependiendo del número de carbonos. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Algunos conceptos introductores del metabolismo secundario. El metabolismo secundario es un contrapuesto al metabolismo primario. El metabolismo primario es aquel que está en todos los seres vivos, mientras que el metabolismo secundario es sumamente restricto a taxas determinados. Es la consecuencia, por ejemplo, en las plantas de la falta de movimiento. Como las plantas no se pueden mover, se deben valer de una serie de metabolitos para sus funciones básicas de sobrevivencia y preservación de la especie. Tiene una alta dependencia no solo del material genético, esto es lo que se conoce como genovariables, sino también de las fenovariables, o sea, las variables ambientales. Entonces, el metabolismo secundario es una interfase entre la planta y el ambiente. Y la función de este tipo de metabolitos en la naturaleza, los metabolitos secundarios, es la de ser semioquímicos. Quiere decir compuestos relacionados a comunicación química entre individuos. Y aquí solo a modo de ejemplo coloco en una célula vegetal diferentes tipos de rutas metabólicas que producen metabolitos secundarios. Pero específicamente me dedico a este concepto. Volatiloma. Volatilomas son todo el conjunto de metabolitos volátiles emitidos por una planta al ambiente, que tanto incluye metabolitos primarios como secundarios. El primario, por ejemplo, el ejemplo más claro es el etileno, que es una hormona vegetal, y también formaría parte del volatiloma. Entonces, a los efectos, este es el concepto, volatiloma, que me voy a dedicar al desarrollo de esta tesis. Algunas características de los compuestos del volatiloma vegetal es que se encuentran en un amplísimo rango de concentraciones. Tanto pueden estar a nivel de trazas o ultratrazas como a nivel de gramos por litro, por ejemplo. Tienen presiones de vapor totalmente diferentes, a la vez que son tan diferentes, y son compartimentalizados en la matriz vegetal. Esto es, están en estructuras especializadas del material. Pueden presentarse en dos formas, forma libre o forma conjugada. ¿Esto qué es? Por ejemplo, en el caso de la Bacteria strimera, vemos este compuesto que es determinado directamente en el aceite esencial, y este otro compuesto, por ejemplo, es determinado en el extracto acuoso. Simplemente es conjugado a una glucosa. Este compuesto, por ejemplo, me estoy adelantando porque es parte de lo que determinamos en la tesis, pero solo para ilustrar la diferencia entre metabolitos libres y conjugados. En este caso, se podría percibir sensorialmente directamente, y en este caso, formaría parte del aroma potencial. Si hubiera una hidrólisis aquí, se podría sentir el aroma de este compuesto. Como las técnicas de extracción del volatiloma, pueden haber muchas formas de clasificarla, ¿está? Yo lo que voy a hacer es dividirla en 4 en base al estado físico del extrayente. Y esto sería extracción con solvente de destilación, muestreo de espacio de cabeza, extracción en fase sólida o extracción con fluidos supercríticos. En este caso yo usé las técnicas que están en rojo y la primera y la última como parte de este trabajo. Entonces, los objetivos generales del trabajo, el objetivo es en general. Primero, realizar un estudio quimiosistemático del volatiloma del género Baccharis en diferentes situaciones ambientales y evaluar bioactividad, no solo del volatiloma, sino de productos puros y derivados semisintéticos obtenidos. Como específicos, relevar la diversidad química volátil en el cono sur latinoamericano. Comparar la influencia de diferentes factores sobre la composición volátil, entre ellos las diferentes metodologías extractivas, la presencia del dioisismo, la variación por la estacionalidad y la localidad geográfica. Caracterizar el biotipo de Baccharis strimera de Uruguay y estudiar la posible existencia de quimiotipos. Como habíamos dicho, que es una planta tan importante, esto requirió un trabajo adicional. De esta planta mismo, aislar compuestos monoterpenos irregulares de la misma y realizar transformaciones químicas originales. Caracterizar e identificar compuestos poliacetilénicos en el género y finalmente obtener un perfil de bioactividad de todos los compuestos obtenidos. Entonces, la primera parte de esta tesis, este es el esquema de trabajo, donde encontraba la planta en general en la naturaleza, la colectaba, le hacía un secado en condiciones controladas, de la herborización del material vegetal y estudio morfoanatómico, en particular la carqueja, que es la que están viendo aquí. Después se hacía la extracción del volatiloma, en este caso puede ser por técnica de extracción con destilación, pero también fue con supercrítico, como veremos después. El análisis se realizó por cromatografía gaseosa, espectrometría de masas, y después tuvo la fase de interpretación, tanto a nivel fitoquímico como estadístico, por ejemplo con cromatógrafos. Finalmente, para algunas especies seleccionadas, se realizó análisis por cromatografía gaseosa en fotometría, cromatografía gaseosa en angioselectiva y estudio estructural directo.
No voy a nombrar todas las especies estudiadas, pero les cuento que son 19 en diferentes situaciones ambientales y las presento a modo así. Este es el subgénero y esta es la sección infragenérica. Entonces, a modo de ejemplo, este es el caso de las carquejas, Molina caulopterae. Estas son todas las especies de carquejas que estudié. Vale decir que hay al menos 30 especies que se conocen como carquejas y las que yo estudié fueron articulata, crispa, mileflora, palustris, fitemoide y trímera. Esto representa situaciones ambientales bien distintas en diferentes situaciones del Uruguay, diferentes localidades, así como el estado brasileño de Río Grande do Sul y la provincia argentina de Corrientes. ¿Cómo se dio la extracción del volatiloma? Primero que nada, comentarles que la primera fase de este proyecto fue realizada en la PUCI, en Porto Alegre, para tratar de saber cuál era la metodología más apropiada para la extracción del volatiloma. Para eso utilizamos una especie típica del sur brasileño que se conoce como Baccharis succinella. A partir de las partes aéreas extrajimos el extracto o el aceite esencial, según correspondieran, con todas estas técnicas. En primer lugar, la extracción de destilación simultánea con el aparato que se conoce como de Clevenger, utilizando solamente el ciclohexano. Después, extracción con dióxido de carbono supercrítico, en dos fundiciones básicamente, a 40 grados y 80 bar, donde obtuvimos dos fracciones, la que voy a denominar SFC, que es el concreto, la resina, que obtiene el electro supercrítico, y esto que es el extracto volátil del supercrítico. Esto simplemente se obtuvo a la salida de la despresurización del CO2, se hizo barbotar en ciclohexano y se obtuvo esa fracción. Posteriormente, a 40 grados se aumentó la presión 10 bar y se obtuvo lo que se llamó el residuo de extracción supercrítica. Después también se emplearon dos técnicas diferentes de extracción por arrastre con vapor, y ellas son la extracción a escala laboratorio, donde se genera el vapor aquí y pasa a través del material vegetal, y una extracción con escala piloto, también con un equipo que existe en la PUCI. El análisis químico fue realizado en esta fase por cromatografía gaseosa, espectrometría de masa en modalidad de corriente iónica total, con fase estacionaria diferente de polaridad. En este caso fueron usados 3 polaridades diferentes. El enfoque también incluyó la comparación de los espectros de masa con bases de datos comerciales, el cálculo de índices de retenciones lineales y en algunos casos inyección de estándar. El enfoque realizado para la identificación fue el siguiente. Se realizó el análisis de cromatografía gaseosa, condiciones poco polares o polares, su respectivo índice de retención lineal, y lo mismo en polar, y cuando se cruzaron las 4 bases de datos independientes, se produjo la identificación del compuesto específico. El análisis cualitativo fue realizado simplemente por normalización de áreas, mientras que el análisis cuantitativo fue realizado por cromatografía con el detector de ionización de llama y el uso de estándar interno. Después, en el caso de la diferenciación de sexo, como comentaré más adelante, se utilizó la cromatografía gaseosa olfatometría. Esta es una técnica muy interesante porque combina una actividad biológica junto con el análisis químico. En este caso lo que sucede es, tenemos un cromatógrafo gaseoso y a la vez que se produce una señal en el detector y lo puede ver en la computadora, hay un juez sensorial que está evaluando los compuestos en la columna, a la salida de la columna. O sea, tenemos un cromatograma y a su vez tenemos lo que se conoce como aromograma. Es la sensación ortonasal a tiempo real de los compuestos que salen de la columna. Lo que sucede básicamente es la interacción en el epitelio nasal y eso se transmite, la interacción con los desodorantes, con las proteínas receptoras, y eso se transmite directamente al cerebro como una señal de aroma. En mi caso en particular, tuve el apoyo del panel sensorial del vino de la Facultad de Química, que realizaron las evaluaciones sensoriales con 6 jueces sensoriales, a los cuales se suministró una escala estructurada de 0 a 3, de 3 puntos, donde 0 es el aroma que menos intenso y 3 es el más intenso, y se les pidió a los jueces que describieran el aroma. Después se calculó este parámetro en la forma de Dramiens, donde se calcula la frecuencia modificada en base a la frecuencia de detección del aroma y la intensidad del mismo, y se calcula esto. Solo los aromas, nos tomamos unas restricciones para saber cuáles aromas eran los más significativos, era que al menos el 50% de los jueces sensoriales pudieran determinarlo, así como la frecuencia modificada fuera mayor al 40%. Con esto nos aseguramos que solo los más representativos eran tomados. Otra técnica empleada en este caso fue la cromatografía gaseosa enantioselectiva, que en este caso fue utilizada para 2 especies, Tridentata y Dracunculifolia, que básicamente consiste en la separación de los enantiómeros.
Lo que ocurre es esto, por ejemplo, puse el caso del limoneno, sus dos enantiómeros. Cuando interaccionan diferencialmente con una fase estacionaria de ciclodextrinas, que se forman como un cono, cuando interaccionan diferencialmente dentro de ellas, se produce una separación de los enantiómeros en el tiempo. Y esto es de mucha utilidad para saber la distribución de uno u otro de los enantiómeros. En este caso, utilicé este tipo de ciclodextrina modificada y el orden de elusión de los mismos fue en base a la bibliografía con la misma fase estacionaria. Los resultados de esta primera parte. En una primera instancia, como dije, usamos la especie Bacillus succineral como modelo. Aquí presento la cantidad de compuestos obtenidos por las diferentes técnicas. Aquí ustedes pueden ver, SDE es la extracción de destilación simultánea, y esta LSD y PSD son las extracciones con diferentes condiciones de arrastre con vapor, y aquí están las tres fracciones de extracción supercrítica. Esto es una composición resumida. Vean esto es el porcentaje de identificación. Aquí tenemos hidrocarburos monoterpénicos, monoterpenos oxigenados, hidrocarburos sesquiterpénicos, en fin. Ustedes pueden ver que a pesar de usar el mismo material vegetal en las mismas condiciones, la composición fue totalmente diferente en uno y otro caso. Entonces, esto fue lo primer indicativo de que teníamos que seleccionar una técnica, ser capaces de poder seleccionar una técnica que nos suministrara buen nivel de información. A su vez, obtuvimos que con esta técnica de extracción de estimulación simultánea fue la más adecuada para obtener compuestos más volátiles. Los más volátiles en general se pierden en la atmósfera, pero esta técnica es lo suficientemente robusta como para obtener esos compuestos que de otra manera se perderían. Cuando hicimos la comparación, por ejemplo, de destilación de arrastre con vapor entre las diferentes escalas, tanto en laboratorio como a nivel piloto, encontramos diferencias considerables entre una y otra, donde, por ejemplo, la extracción a escala de laboratorio obtuvo mucho más compuestos oxigenados, y esto está relacionado indudablemente con la calidad aromática del producto. En lo que respecta a la extracción con fluido supercrítico, en el extracto volátil se tuvieron, valga la redundancia, compuestos volátiles, y en el extracto residual aparecieron una alta concentración de alcanos normales, que es una característica de este tipo de extractos. En el caso de la extracción con el fluido supercrítico también obtuvimos componentes no detectados por otras técnicas como las tullonas, los óxidos de limoneno y algunos compuestos bastante extraños que se llaman poliquinenos. Entonces, esta técnica permitió una extracción diferencial. Finalmente, teniendo toda la información, vimos que esta técnica no solo nos permitía obtener la mayor cantidad de compuestos posible, sino que era fácilmente operable, requería pocas muestras solventes, relación, ¿no? Y obtenía un alto nivel de información de la matriz, y decidimos usar esta muestra como referencia para la quimioprospección volátil de género. Entonces, lo que respecta a esto que se utilizó con SDGC masa, se determinaron más de 320 compuestos identificados en las 19 especies, lo cual fue un número bastante grande. Mayoritariamente se determinaron mono y sesquiterpenos. Aquí solo coloco algunos ejemplos de los compuestos más usuales encontrados en los perfiles volátiles, entre ellos los pinenos, limoneno, pinocarbono, alfa-terpineol, sesquiterpenos, por ejemplo, el cariofileno, el óxido cariofileno, patulenol, entre otros. También se determinaron otros compuestos que no pertenecen a esta familia de los terpenos, como fenilpropanoides, norisoprenoides, poliacetilenos, diterpenos y los volátiles de hoja verde. Los volátiles de hoja verde, como habíamos visto al principio, son son aldehídos o cetonas o ésteres incluso de 6 o 9 átomos de carbono. También nos propusimos realizar un tratamiento quimiotaxonómico a partir de la información generada a través del análisis con GC-masa. Y para eso, para realizarlo, queríamos tratar de entender la variabilidad química a través de si coincidía o no con la variabilidad taxonómica, o sea que lo que los taxónomos conocen como secciones, si realmente coincidía con la química de las especies. Y para eso nos propusimos, para que fuera más robusto, nos propusimos 3 condicionantes. La primera es que las muestras deberían estar las plantas mostradas en la misma condición ambiental, de manera de que no hubiera influencia del ambiente sobre la composición, que la identificación del volatiloma fuera superior al 90%, esto es saber exactamente los compuestos que teníamos, y que los componentes considerados importantes fueron los que tuvieran el mayor del 1% de abundancia. Solo otras 4 especies cumplieron con esos 3 requisitos,
Uncinella, Tridentata, Trimera y Milleflora, y aquí simplemente presento una composición resumida de ellas. En rojo, por ejemplo, están los hidrocarburos monoterpénicos, en celeste están los monoterpenos oxigenados, etc. Cuando se realizó un análisis multivariado para intentar entender la variabilidad, en PCA, por ejemplo, tuvimos un 87% de explicación de la varianza y se formaron dos grupos bien claros. Uno compuesto por la especie Baccharis tridentata y otro compuesto por las otras tres especies. Cuando hicimos el cruzamiento con los vectores de los compuestos, específicamente vimos que el cruce de Baccharis tridentata, la posición en el espacio multidimensional, se debería a los monoterpenos y los otros grupos estarían clasificados en base a los sesquiterpenos. Específicamente Baccharis trimera, algunos compuestos importantes fueron ledol y palustrol, y mientras que Baccharis milleflora, espatulenol y isoespatulenol fueron los que determinaron la ubicación. Hicimos un análisis de dendrograma también, y los mismos grupos donde encontramos, ven esto aquí está en subgénero y sección infragenérica. Vimos que la especie, por ejemplo, Baccharis milleflora, era más parecida a Baccharis uncinella que a Baccharis trimera, a pesar de que Milleflora y Trimera fueran más parientes más cercanos según la clasificación taxonómica usual. Entonces, de estos datos, entendimos que no se refleja fielmente en las relaciones taxonómicas y que puede ser una causa de la base de datos insuficiente. O sea, deberíamos muestrear a las plantas en otras situaciones ambientales y en diferentes épocas del año para realmente poder hacer este análisis. Basado en eso, con este objetivo, estudiamos el volatiloma de Baccharis trimera en diferentes situaciones ambientales, en 9 específicamente, en 8 localidades y en 2 condiciones de desarrollo de la planta. Entonces, específicamente aquí quiero que vean esta última, la muestra 9, la de San Francisco de Paula, Río Grande do Sul, porque más adelante la voy a mencionar. En este caso tomé como referencia una población del departamento de Paysandú, donde se le realizó un análisis para saber la composición exhaustivamente por fraccionamiento de cromatografía en columna y por cromatografía gaseosa en espectrometría de masa, y de este análisis obtuvimos 150 compuestos identificados, 79 de los cuales no estaban reportados en la bibliografía. Los compuestos mayoritarios fueron monoterpenos irregulares, como este que es el acetato de carquejilo y el carquejol, que me referiré más adelante, y también por primera vez en la bibliografía fueron identificados derivados no isoprenoides de la isoforona con 9 átomos de carbono, como el que están aquí. Para caracterizar fehacientemente el biotipo de Baccharis trimera que estábamos tratando, realizamos un análisis morfoanatómico e histoquímico. Aquí ustedes pueden ver un corte transversal de la carqueja, donde pueden ver aquí el centro de ella y las alas, ¿no? Y la diferente distribución de los tejidos fundamentales de la misma. Este de aquí en el caso es un tricoma glandular sobre la epidermis, donde se puede ver que el patrón de distribución de las células y este tricoma dio positivo para la reacción de Naden, que se indica que adentro hay aceites esenciales, o sea que los aceites esenciales se ubicaban en esta estructura. A su vez, en un transporte de las alas de la carqueja, encontramos que hay epitelios secretores, hay canales secretores con epitelio biestratificado, y estos canales dan positivo para la reacción de Naden, quiere decir que aquí también se sintetizan aceites esenciales. Una cuestión bien interesante fue que aquí se encontró un epitelio biestratificado para la producción de estos compuestos, y que, por ejemplo, cuando se hizo el estudio aquí no se encontraron costillas en la planta. Y esto es interesante porque la farmacopea brasileña que da el biotipo, estos caracteres microscópicos no los tiene, o sea que nuestro biotipo uruguayo es diferente al oficinal que está en la farmacopea brasileña. Siguiendo adelante con el estudio, y como habíamos visto anteriormente, para las otras especies no teníamos una base de datos lo suficientemente robusta, nos propusimos buscar datos bibliográficos y hacer una clasificación multivariada e incluir nuestras muestras en el mismo. Entonces buscamos datos bibliográficos y nos pusimos 3 condiciones de restricción. Primero, que la extracción de los compuestos del volatiloma fuera por destilación. Segundo, que el análisis fuera por cromatografía gaseosa. Y tercero, solo utilizar los compuestos del mayor del 5% para evitar problemas de integración y problemas de determinaciones.
Cuando hicimos este análisis surgieron tres grupos bien claros. Un grupo, el grupo 1, que clasificaron la mayoría de las muestras que teníamos que están aquí, clasificaron en este grupo, y tenemos lo que sería el quimiotipo acetato de carquejilo, que lo llamamos así, que son plantas que tienen al menos 50% de acetato de carquejilo, el carquejol a menos del 5% y presencia de beta-udesmol. Este quimiotipo está específicamente localizado en muestras de Uruguay, no solo las mías, sino que otras muestras uruguayas caracterizadas previamente por otros autores ingresaron en este grupo, sino que también pertenecen muestras del Estado brasileño Río Grande do Sul, muestras de Argentina, muestras de Paraná y Santa Catarina en Brasil. Este grupo 2 es el quimiotipo biciclogermacreno, cariospireno, germacreno D. Este se caracteriza por una presencia de más o menos alrededor entre el 10 y el 15% de cada uno de estos compuestos, y geográficamente se ubica en los estados más alejados de Uruguay, como Minas Gerais y São Paulo, los estados brasileños. Y es interesante que una muestra, la 9 que les pedí atención hoy, nuestra se ubicó dentro de esta clasificación. O sea que sin querer muestreamos un quimiotipo diferente. El tercer quimiotipo sería un quimiotipo que existe solo en una región restringida del estado de San Pablo, que sería un quimiotipo carquejol acetato de carquejil. En diferentes épocas del año este quimiotipo, los autores muestran que tiene una composición de más del 20% de carquejol y más del 25%, perdón, y más del 20% de acetato de carquejil. Asimismo, hay otras muestras que no integraron ninguno del otro grupo, por lo cual estas muestras o podrían ser otros quimiotipos que no están suficientemente caracterizados, o bien podrían tratarse de clasificaciones taxonómicas incorrectas. Para intentar entender también la variabilidad, estudiamos la variabilidad estacional en dos especies, Dracunculifolia y Microdonta. En este caso voy a presentar los resultados para Microdonta. La colecta fue mensual a lo largo de un año y un periodo de crecimiento, y siempre fue colectado a la misma hora del día, de manera de evitar la influencia del ritmo circadiano. A su vez, en paralelo, monitoreamos las variables ambientales y la fenología de las plantas. En este caso, lo que presento es la colecta del año, la concentración en partes por millón. Vean lo que pasa en la colecta, por ejemplo, en la fase de prefloración, hay un máximo en la producción, por ejemplo, de hidrocarburos monoterpénicos, mientras que aquí en esta fase del vegetativo da un mínimo absoluto. Esto quiere decir que la emisión de compuestos volátiles no es siempre la misma en determinadas épocas del año. Cuando analizamos los hidrocarburos terpénicos, igualmente encontramos el mismo patrón, donde el máximo fue exactamente en la misma fenofase de prefloración y después el mínimo también en la misma región, en la misma época del año. Ya cuando analizamos los hidrocarburos, los monoterpenos oxigenados, el comportamiento no tiene nada que ver y hay diferentes grupos de comportamiento. Uno es el del alfa-terpineol, que por ejemplo tiene su máximo cuando los otros tenían el mínimo. Y otro es interesantísimo, el pinocarbeol y el mirtenal, estos que presentan el máximo en floración. Esto significa que serían compuestos indudablemente emitidos por las plantas como alguna forma de comunicación con el ambiente, por ejemplo contra los insectos polinizadores podría ser. Y es interesante porque estos compuestos en general tienen aromas dulces y aromas florales. Todo esto vale decir que fue realizado por cuantificación por estándar interno. En el caso de los terpenos oxigenados, el patrón también fue totalmente diferente al resto, pero consistente entre ellos. También hicimos un seguimiento mes a mes de la distribución en Antioamérica de los principales monoterpenos quirales. En este caso, los monoterpenos usados fueron todos estos: pinenos, los pinenos, limoneno, linalol, terpinen 4-ol, alfa-terpineol. Aquí en este gráfico yo lo que simplemente presento es la composición en el antiómero levógiro, en amarillo, y el verde es el destrógiro. Vean lo que pasa. Estas son las dos especies que analicé, la Dracunculifolia y la Microdonta. En el caso del linalol, por ejemplo, la distribución en Antioamérica es totalmente diferente entre las especies. Aquí, salvo esta colecta, hay una que por otra parte se da en periodo de floración. En el resto del año es casi una mezcla racémica, mientras que esta tiene excesiva presencia del enantiómero levógiro. El alfa-terpineol, por su parte, tiene una distribución en Antioamérica totalmente diferente. Aquí tenemos el antiómero de estrógeno como mayoritario y aquí es el levógiro el mayoritario. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué esto es importante? Porque en la situación real yo me encuentro con esto.
que es, esto es un cromatograma donde veo exactamente el mismo perfil volátil. ¿Está? Y esto tiene otro componente más. Estas son, uno podría parecer, no, son plantas que se distinguen. Estas son las hojas de Baccharis draculifolia y Baccharis microdonta. Pero el nivel de dentición depende de las condiciones ambientales y muchas veces es muy parecida. Entonces, en las condiciones normales del sur de Uruguay, por ejemplo, estas dos especies son confundidas. Y de hecho, incluso muestreando con agrónomos, al principio muestré esta en lugar de esta. Entonces, tener un elemento químico de diferenciación de las especies es fundamental. ¿Por qué? Porque esta especie incluso tiene importancia para perfumería. El aceite esencial se utiliza en perfumería. Entonces, tener un elemento químico de diferenciación sería muy importante. El corazón de mi tesis fue el estudio del dielsismo, la influencia de los sexos. Y la situación que siempre se me presentó fue esta, en las 6 especies estudiadas. Los dos cromatogramas está el azul en los individuos machos y el rojo en los individuos hembras. Los perfiles eran exactamente los mismos, pero cuando cuantificábamos por estándares internos se encontraban diferencias en la composición. Por ejemplo, los esquiterpenos oxigenados en general estaban más concentrados en los individuos masculinos y algunos monoterpenos en general estaban más en los individuos femeninos. Entonces, este es el primer indicativo que los individuos masculinos y femeninos tienen una composición volátil diferencial. ¿Y esto por qué es importante? Porque en general en la bibliografía se muestrea las especies dioicas sin distinción de sexo, como que si fuera lo mismo, y en realidad entonces no lo es. Entonces nos preguntamos realmente, ¿tendrá un significado ecológico que las plantas machos tengan un perfil y hembras tengan otro, a nivel de cuantitativo? Y en realidad sí, porque puede ser alguna cuestión de interacción con insectos, indudablemente, o con algún otro componente del bioma. Para tener una aproximación mejor en nuestras condiciones, lo que hicimos fue un estudio de GCO para saber los aromas de uno y otro sexo, y utilizamos como sexos, y utilizamos como modelo esta especie que es Baccharis articulata. De nuevo la situación, los cromatogramas absolutamente iguales. Pero cuando hicimos los aromogramas tenemos esta situación. Estas son las diferentes notas aromáticas para individuos masculinos en el caso del azul y para femeninos en el caso de los individuos rojos. En el macho obtuvimos 39 odorantes diferentes significativos, mientras que en la hembra 20. A su vez, los más fuertes en el macho fueron mucho más fuertes que en la hembra. En particular merecen atención el viridiflorol y la pinocarbona, en el caso de los individuos machos, que tienen básicamente aromas herbales y aromas frutales, mientras que los individuos hembras predominan los aromas florales, y en este caso espatulinol y linalol fueron uno de los compuestos más significativos. Entonces de esto hay una percepción aromática diferencial de los sexos. Siguiendo un paso más adelante, intentamos entender la diferencia de la distribución enantiomérica de los compuestos. Y para eso utilizamos otra especie modelo que fue Baccharis tridentata. Este es un cromatograma enantiomérico, de cromatografía gaseosa enantiomérica, donde pueden ver la distribución de los terpenos. Este, por ejemplo, para situarnos, es el enantiómero levógiro del alfa-pineno y este es el estrógeno. Y así podemos obtener esto. Para esta especie, por ejemplo, el alfa-pineno, tanto el individuo masculino cuanto femenino, tiene exactamente la misma distribución. Lo mismo para el limoneno y lo mismo para el resto de los compuestos. O sea, machos y hembras, a pesar de a veces presentar un aroma diferencial, tienen la misma distribución enantiomérica en este caso. Sin embargo, Baccharis draculifolia dio diferente. Y esto es interesante porque en la bibliografía he reportado que machos y hembras cambian en floración los perfiles y los excesos enantioméricos, y aquí demostramos con esta especie que esta en floración los mantiene absolutamente iguales. Por otra parte, esto es lo que pasó para los monoterpenos. Por otra parte, los esquiterpenos realmente no hubo uno solo de los enantiómeros. Un caso que merece especial consideración es lo que pasó con el acetato de bornilo, que era un componente de entre el 6 y el 10% del aceite esencial de Baccharis tridentata. Cuando lo quisimos separar, como lo hicimos anteriormente, encontramos un único pico en cromatografía gaseosa enantoselectiva. Entonces lo primero que nos propusimos es, ¿será que tenemos problemas con el separador, con el selector quiral para la separación? Y para eso, para saberlo realmente, usamos un enfoque semisintético, que consistió en esto, en asimilar borneol patrón que teníamos
y después aislar el acetato bornilo desde la fuente vegetal y obtener borneol semisintético simplemente por saponificación. Aquí lo que presento es el cromatograma donde en verde está el patrón de borneol y la separación perfecta incluso de las impurezas, y aquí están en verde los dos picos correspondientes a los enantiómeros del borneol. Cuando este fue acetilado, que es esto amarillo marroncito, cuando fue acetilado efectivamente dio un único pico, o sea, no hay separación del acetato del acetato de bornilo, de los enantiómeros. Entonces, realizando el aislamiento y la obtención del borneol semisintético, pudimos ver un único pico del borneol natural, lo que significa que esta especie, para los dos sexos, produce acetato de bornilo enantioméricamente puro, el enantiómero levógiro. Y esto es sumamente importante porque habíamos visto que los otros enantiómeros y los otros monoterpenos producían los dos enantiómeros, mientras que en el caso del acetato de bornilo y del borneol solo produce el levógiro. Es de importancia taxonómica, quimiotaxonómica. Siguiendo adelante con el estudio, les presento lo que pasó con una especie muy interesante que es la Baccharis palustri. Es una especie que está amenazada en riesgo de extinción y la distribución se presenta solo en el sur de Uruguay, es esta la planta. Y cuando quisimos utilizar el enfoque que les comenté, solo conseguimos identificar entre el 10 y el 21% de la planta. Y la situación era esta. Teníamos un cromatograma donde la mayor parte de los picos no podíamos saber qué era. Sin embargo, este pico que está acá daba un 97% de similitud para el fenilacetileno, lo que indicaba primeramente que podríamos estar tratando con compuestos poliacetilénicos. Cuando analizamos por infrarrojo el aceite esencial en bruto, el aceite esencial puro, encontramos la frecuencia típica de estiramiento del triple enlace carbono-carbono a 2230 centímetros, y esto confirmaba la presencia de poliacetilenos en el aceite esencial. Mientras que este es el espectro en UV, donde ustedes ven 9 bandas diferentes. Esto es típico de poliacetilenos. Por ejemplo, los poliacetilenos tienen un patrón de bandas que parece una mano, y esto no es más que una mano en realidad. Esto indicaba que realmente teníamos poliacetilenos en nuestra muestra. Entonces, sabiendo que la Conisa bonariensis, que es la planta conocida popularmente como yerba carnicera, tiene un poliacetileno en su estructura, que es el Z-éster del aminophilium, el cis, lo propusimos aislarlo de la misma y estudiar su comportamiento espectroscópicamente. Entonces lo aislamos de este compuesto y le hicimos toda la espectroscopía. Este es el espectro de protón del mismo y este es el espectro de UV del aceite. Entonces, una vez que tuvimos la información espectroscópica de este patrón poliacetilénico, nos pusimos a buscarlo a en el aceite esencial de Baccharis palustris y efectivamente lo encontramos en un porcentaje, porque hasta ese momento no estaba en la base de datos, y lo encontramos en este porcentaje del aceite Baccharis palustris, y a su vez encontramos el isómero geométrico también del Z-éster, el éster. Por otra parte, esto es lo que pasaba cuando analizábamos el aceite esencial directamente por RMN, donde era claro, si usted ve para atrás, el RMN es bastante parecido entre uno y otro, y esto daba un indicativo claro que no teníamos compuestos absolutamente relacionados, y sabiendo las constantes de acoplamiento y sabiendo los desplazamientos de este compuesto, sabiendo todo esto, pudimos determinar tentativamente la presencia de estos compuestos en el aceite esencial. El 1-nonen 3,5-diino, que tiene esta estructura, que es muy parecida, como vamos a ver, al Z-éster del aminophilium, y este compuesto es el 1,7-cis-nonadieno 3,5-diino. Y la novedad de esto es que estos compuestos no estaban descritos como productos naturales, o sea, esto es algo absolutamente novedoso. También, teniendo la información de espectrometría de masa de estos compuestos, fuimos a buscar al aceite esencial específicamente todos los picos minoritarios que no podíamos identificar, y finalmente también pudimos determinar tentativamente la presencia del isómero geométrico de este y de este compuesto por sus espectros de masa. Es interesante que solo este compuesto estaba descrito en la bibliografía como producto natural, mientras que el resto no. Como consecuencia de todo este trabajo, pasamos de un 10% de identificación a un 99,2% de identificación, lo que muestra la importancia del enfoque seguido. Una hipótesis de cómo se producen estos compuestos
Primero que nada, saber que los poliacetilenos se producen a partir de los ácidos grasos en las estructuras vegetales por la vía del ácido crepenínico, que surge a partir, como le digo, de los ácidos grasos vegetales. En este caso lo que podría pasar es, este es el sextaéster del anofil, que lo encontramos en alrededor del 5% del aceite. Lo que podría pasar que sería una hidrólisis del mismo y una descarboxilación, y ahí directamente ya obtendríamos el compuesto mayoritario del aceite esencial. Y a su vez, con posteriores reducciones, obtendríamos el resto. Esto es un esquema muy hipotético de lo que podría pasar y por lo cual podríamos encontrar estos compuestos. O sea, el compuesto del sextaéster del aminofilo y el compuesto del 1,none-3,5-dino están absolutamente relacionados estructuralmente y posiblemente biogenéticamente. En cuanto a la segunda parte, ¿por qué hice primero que nada esta segunda parte? Esta segunda parte no estaba incluida inicialmente en la tesis y cuando vimos la dificultad de los espectros, de los cromatogramas que analizábamos, nos propusimos saber si no podíamos sintetizar algunos y ver si realmente estaban nuestros aceites esenciales, ¿no? Entonces tomamos como ejemplo el aceite esencial de Baccharis trimera, que fue nuestra especie bandera a lo largo de esta tesis. A partir del aceite esencial, por cromatografía en columna, aislamos el acetato de carquejilo por diferentes tipos de transformaciones químicas y semisintéticas, obtuvimos los derivados, que los voy a mostrar a continuación. Hicimos toda la batería de ensayos espectroscópicos para determinar las estructuras, realizamos análisis computacionales para intentar entender el comportamiento de los compuestos en diferentes medios y por último hicimos estudios de bioactividad tanto alexitérica y antirrecalaria que voy a explicar con posterioridad. En este caso, la bioactividad antirrecalaria fue la típica metodología clásica de captura de radical de PPH, donde está aquí, y en la presencia de un antirradicalario, él se estabiliza y esto es acompañado por un cambio de color que se acompaña a 517 nanómetros. Por su parte, la actividad alexitérica es la actividad contra el veneno de serpientes. Un veneno de serpientes en realidad está compuesto mayoritariamente por enzimas, por ejemplo, enzimas proteolíticas, enzimas que producen la coagulación, hemólisis, en fin. En este caso usamos dos venenos de serpientes diferentes, el Botrus diporos, conocido como Yarara chica, y Botrus alternatus, conocido como Crucera, y utilizamos 4 diferentes metodologías de análisis in vitro, con la modificación de los patrones de banda proteico, la inhibición de la proteólisis, la inhibición de la hemólisis y la inhibición de la coagulación. Los resultados de esta parte, este fue el enfoque, el esquema de transformaciones químicas realizadas a partir del acetato de carquejilo. Simplemente realizamos una saponificación y obtuvimos el carquejol con buen rendimiento. A partir del carquejol, por reactivo de iones, pudimos hacer una oxidación específica en esta posición, obteniendo la carquejola. Y aquí una cosa muy interesante, cuando quisimos purificar este compuesto sobre la sílica G, se nos produjo este compuesto. Lo cual es una cuestión, vale decir que esto no estaba publicado obviamente. De este compuesto, tanto con catálisis ácida como básica, y este también con catálisis ácida, todo terminaba finalmente en el fenol, en el carquejifenol. Y también lo que hicimos fue, del carquejol, a partir del ácido cloroperbenzoico, pudimos obtener el epóxido, y después les comentaré por qué esta estructura. Interesante que buscamos todos estos compuestos en el aceite esencial, y solo este lo pudimos identificar en alrededor del 0,2%. O sea que aumentamos un 0,2% el porcentaje de identificación. Cuando analizamos el crudo de reacción, lo que nos pasaba en la saponificación era este es el cromatograma, y había el grupo de los monoepóxidos, diepóxidos y posiblemente triepóxidos. Y esta es una cuestión bien interesante porque presenta a la epoxidación, presenta la competencia de dobles enlaces alílicos y homoalílicos. Y este compuesto fue el que finalmente, el que está aquí, fue el que lo aislamos y lo estudiamos por RMN. Cuando le hicimos el análisis para saber las causas de por qué no sería posible epoxidar en los otros dobles enlaces, primero obtuvimos que este es el doble enlace más rico en electrones, y por otra parte, si se epoxidara en esta región, que sería cis, el hidroxilo es el orientador de la epoxidación, si se epoxidara en esta parte, habría impedimento estérico con el voluminoso grupo isopropenilo. Por eso sería la causa de que no epoxida mayoritariamente en esas regiones, sino que epoxida en la más libre.
Con el carquejol también lo que hicimos fue un estudio de informática, de estudio de química computacional, donde aquí presento los diferentes estereoisómeros del acetato del carquejol, con su estereoquímica correspondiente. Aquí es un análisis de los conformeros más estables. Entonces aquí podemos saber dónde estaban los conformeros más estables. Interesantemente pudimos saber también cuáles eran los conformeros predominantes en las diferentes fases, tanto en fase acuosa como gaseosa o en fase hexánica. Y pudimos saber que en los diferentes medios el compuesto mayoritario sería este. Ahora, en la bibliografía estaba reportado que este. ¿Y esto por qué es? Porque la caracterización se realizó en fase sólida y no se realizó en fase líquida, la original de Snagsky del año 69. Entonces lo que realmente podría estar pasando es que en fase sólida habría una interacción diferente. Estos son los dos conformeros, este es el producto natural caracterizado por Snagsky y este es la interpretación nuestra. Y lo que pasaría en fase sólida sería, vimos dos tipos de interacciones que no se presentarían, solo una se presentaría en el producto, en el C11, que es el otro conformero del carquejol. O sea, esta forma estaría potenciada en fase sólida por las interacciones intramoleculares. Asimismo, el momento dipolar favorecería a la estabilidad de esta estructura en fase sólida. Realizamos también un estudio de mapas de potenciales electrostáticos y esto es lo que vimos para diferentes conformeros y esto es de importancia para la posible interacción biológica. O sea, vemos las regiones más nucleófilas y electrófilas de cada uno de los conformeros, específicamente del producto natural también. En lo que respecta a la actividad antirradicalaria, hicimos sobre muchos tipos de extractos y sobre tanto volátiles como no volátiles, pero también lo hicimos sobre los compuestos sintéticos y semisintéticos, y esto es lo que presento. La carquejona, el carquejol, el acetato carquilo no estabilizaron de ninguna manera el DPPH. Sin embargo, el único que estabilizó en alguna parte fue el carquejifenol, que es lo que está en verde. Pero muy lejos de lo que eran los estándares que nosotros teníamos, que era el eugenol y el carbacrol. Entonces, esto nos da la pauta de que aquí el grupo hidroxilo está impedido seguramente por el grupo isopropenilo, lo que hace que no sea tan fácil la estabilización del DPPH. En valores, el carquejifenol, este es el porcentaje de inhibición del radical luego de 25 minutos, en valores solo obtuvimos una 8,5% de estabilización. El carquejol y la carquejona no estabilizaron de ninguna manera al radical. Por otra parte, solo para comparar, también el Z-estradonanofil también dio un 20%, mientras que el extracto etanólico de Baccaris trimera estabilizaba el 75% del radical. El aceite esencial también prácticamente no estabilizaba nada. En cuanto a la actividad de la esotérica, esto es contra el veneno de serpientes, aquí lo que presento en primera instancia es el LSD Page, esto es la electroforesis en condiciones denaturalizantes, donde aquí tienen primero un patrón de peso molecular, A continuación, el veneno de esta especie y los diferentes tratamientos del veneno junto con nuestros extractos vegetales o compuestos de semisíntesis. Lo que veíamos era esto. Aquí las bandas se mantenían del veneno, sin embargo, cuando incubábamos con carquejona, desaparecían absolutamente las bandas. Esto indica que hay interacción entre nuestro compuesto y el veneno. Cuando analizamos en otros alternatos con el veneno de esta serpiente, tenemos este es el patrón de veneno y este es el patrón tratado con carquejona. De nuevo, toda esta región de proteínas, de nuevo, producía interacción porque desaparecía en el perfil de electroforesis. Utilizamos otro modelo que es la inhibición de la proteólisis. Ustedes saben que el veneno de serpientes es altamente proteolítico y para saber realmente si inhibía, usamos la caseína como modelo. Aquí lo que ustedes pueden ver son las diferentes bandas de caseína, el patrón de caseína, y en la figura 2, este es un indicador de frente de corrida. En la figura 2, ustedes pueden ver lo que pasó con la caseína y el veneno. O sea, el veneno destruye completamente a la caseína. Ahora, si lo incubamos tanto con carquejol, carquefenol o carquejona, se veían las bandas. O sea, estos compuestos interaccionan con las bandas, con el veneno, de manera de evitar la proteólisis. Estos fueron parámetros cuantitativos que usamos para calcular.
para evaluar, pero también usamos parámetros cuantitativos, y ello fue la inhibición del halo de hemólisis a través del medio agar-sangre, donde lo que medíamos básicamente el halo de hemólisis y comparábamos con el veneno patrón y los extractos patrones, y la inhibición de la coagulación del plasma cifratado a través del coagulómetro. Aquí básicamente lo que voy a hacer es mostrar los resultados de los compuestos más promisorios. Tanto el Z-éster del larinofilo cuanto la carquejona fueron muy activos, casi un 60% inhibieron la hemólisis, y en el caso de la coagulación la inhibieron 20% en el caso de la carquejona y casi un 61% en el éster del larinofilo. Esto para las personas que evalúan justamente esto es una alta actividad del compuesto. Sin embargo, los extractos en este caso el acetato de etilo de otra especie de Bacteria articulata, veíamos primero la inhibición de la hemólisis se dio en esta extensión y se dio un 100% de inhibición de la actividad de coagulación. Y esto es algo muy importante porque contadísimas plantas inhiben la coagulación del veneno, ¿no? Entonces, el efecto de la coagulación. Entonces, aquí estamos viendo que una carqueja nuestra inhibe la coagulación del veneno de esa planta. Entonces, las muestras más activas fueron la carquejona, el Z-éster del larinofilo y los extractos de Bacteria articulata. Para intentar entender un poco cómo funcionaba esto y hacer alguna consideración de relación estructura-actividad, analizamos esta batería de compuestos y algunos otros que no están aquí, y donde los que vieron activos por SSD page, o sea que interaccionaban y modificaban el patrón de bandas, fueron estos que están aquí. Siempre veíamos un enlace, un carbonilo alfa-beta insaturado. En este caso no lo veíamos, pero en este caso sí, y esto puede ser realmente una influencia del impedimento estérico. Entonces nos proponemos como hipótesis, esta es otra hipótesis que va a quedar como producto de esta tesis, que lo que pasaría en el caso de la fosfolipasa, por ejemplo, alguna interacción de algún nucleófilo que a través de una adición de Michael formara un aducto, y esto sería lo que evitaría que condensaría y evitaría que las proteínas avanzaran en el SSD page. A su vez, esto también puede producir polimerización. Interesantemente y coincidentemente con esta hipótesis, el único reporte existente en bibliografía sobre actividad antiofídica de Baccharis trimera, este es el compuesto que fue identificado, donde también presenta este enlace carbonilo alfa-beta saturado, en este caso en la lactona. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros sabemos de este experimento que, por ejemplo, la presencia de un grupo carbonilo no es fundamental, pero sí este requisito estructural. Ahora, no sabemos qué más, ¿no? Hasta ahí llegamos con estos experimentos. Bueno, finalmente las conclusiones de mi tesis. En la primera parte podemos determinar que la extracción de estilización simultánea fue una técnica adecuada para la quimioproposición volátil del género Baccharis en diferentes situaciones ambientales. Se caracterizó el volatiloma de 19 especies, 4 de las que caracterizamos no estaban descritas en la bibliografía, por lo cual es bastante interesante, y se realizó un tratamiento quimiotaxonómico para intentar describir la variabilidad observada. Por otra parte, se identificaron posibles biotipos para Baccharis trimera, se caracterizó morfoanatómicamente el biotipo de ocurrencia en Uruguay. Se estudió el divisismo químico volátil, una cuestión que no se estudia generalmente en la bibliografía, a través de diferentes técnicas, evaluando aromas y determinando distribuciones enantioméricas de la composición. Se realizó un estudio estacional del volatiloma para saber la evolución durante un periodo de un año, y se identificaron policetilenas en el volatiloma de Baccharis palustris y se estableció su posible estructura. Con la segunda parte, aislamos el acetato de carquejilo y obtuvimos todos estos derivados semisintéticos, donde estos tres no estaban descritos en la bibliografía. Se realizaron estudios computacionales para diferenciar las propiedades físico-químicas en diferentes medios, y se realizó finalmente un perfil de bioactividad radicalaria y alexitérica de extractos fijos y aceites esenciales. Como producto final obtuvimos que la conclusión más relevante de esta tesis, que tanto carquejones y Z-éster del larinofilo prestaron promisoria actividad neutralizante de los venenos de serpientes. Este caso demuestra la importancia del enfoque seguido. A partir de 19 especies diferentes, seleccionamos una especie, y de esa especie, otra vez, aislamos los compuestos
mayoritarios, y de esa llegamos a un compuesto bioactivo. Entonces demuestra la importancia del enfoque. En cuanto a los resultados de la tesis en términos de publicaciones y de comunicaciones, fueron 8 artículos completos en revistas y 3 resúmenes, uno de ellos resumen expandido, 7 de los cuales quien habla del primer autor. Después, 2 publicaciones se encuentran, una en revisión en una revista y una se encuentra en revisión por parte nuestra, ya el manuscrito terminado. Sumado a esto, presentamos 20 veces en diferentes congresos nacionales e internacionales. Bueno, finalmente quiero agradecer a los profesores Eduardo de la Casa, Eduardo Cáceres y Laura Fariña por el apoyo durante todo este tiempo para la realización de esta tesis, que fue muy desafiante en todo lo que tiene que ver a todas las etapas. Al profesor César Catalán, Silvia Brandana, Ana María Torres, Gabriela Richardo, María Inés Mercado y Carlos Vicky, por sus diferentes aportes a la discusión y a todo lo que tiene que referir a los resultados. A los miembros del tribunal por aceptar esta tarea de leer una tesis bastante voluminosa. A los organismos que me financiaron a lo largo del estudio, que fueron varios, y no solo a nivel económico, sino también a nivel logístico. A los compañeros de las diferentes instituciones por las cuales he pasado en todo este tiempo y de la institución actual, que estoy en el Centro Universitario de Tacuarembó. A los amigos de siempre, a mi madre, a mi hermano y a la memoria de mi padre Manuel, que creo que hubiera estado muy orgulloso de estar aquí. A Felipe, Dorica, Cecilia y a mi esposa Lina, que seguimos en Ufarián. Y a Dios por darme vida y poder terminar este proyecto. Muchas gracias.